Bueno, sí, yo creo que podemos empezar. Y pues el gran objetivo de hoy es probar el teorema de unidades, pero antes de llegar al teorema de unidades, vamos a ver ah, un resultado más sencillo pues que se demuestra de manera parecida. Entonces, el teorema de unidades de Dirichlet es el teorema que nos dice qué estructura tiene el grupo de unidades del anillo de enteros. Pues el particular que vimos cuando apenas empezamos el curso, este fue el caso de los campos cuadráticos reales. Y ahí, pues si se acuerdan, vimos mm, que esencialmente encontrar las unidades en el anillo Z con la raíz de D es lo mismo que encontrar las soluciones de la ecuación de Pell. X al cuadrado menos de Y al cuadrado es igual a uno. O bueno, a menos uno, ¿no? Tal vez vamos a empezar por esta historia con la ecuación de Pell y ahí vamos a probar pues que la ecuación de Pell tiene un número infinito de soluciones ocupando la teoría de Minkowski. Vamos a probar el siguiente resultado. Entonces, teorema, teorema. Uh, si tomamos un D, un entero positivo libre de cuadrados, y vamos a considerar la ecuación de Pell, que es x al cuadrado menos de y al cuadrado es igual a uno. Entonces la afirmación es que esta ecuación tiene solución. Pues ¿cuál es la solución? Aquí hay una solución evidente cuando x es igual a más o menos uno y y es igual a cero, entonces afirmamos que tiene una solución no trivial, ¿no? Una solución distinta, distinta de más o menos uno, cero. Esto es lo que vamos a probar. Y uh, ya vimos un poquito sobre la ecuación de Pell al inicio del curso y ahí vimos que esto tiene relación con los campos cuadráticos, ¿no? Porque esta expresión es la expresión de la norma en el campo cuadrático real. Entonces vamos a considerar K, que es Q con la raíz de D, este es el campo cuadrático real, y pues esta es la fórmula que tenemos para la norma, ¿no? Si nos interesan pues soluciones enteras, ¿no? Nos interesan las soluciones enteras, y entonces si tomamos un entero algebraico que está en el anillo Z con la raíz de D, entonces la norma si alfa es igual a X, ¿no? Más Y por la raíz de D, en este caso la norma de alfa va a ser X al cuadrado menos DY al cuadrado. Esto es pues una interpretación útil de la ecuación y vimos pues que el anillo de enteros se encaja como un retículo en Rn, ¿no? Bueno, aquí z con raíz de d no es necesariamente todo el anillo de enteros, ¿no? El anillo de enteros puede ser un poquito más grande, ¿no? Cuando d es congruente a 1 módulo 4. Pero pues igual este anillo Z con raíz de D lo podemos encajar en R2 de la manera pues que ya vimos. Entonces vamos a encajar Z con la raíz de D en R2 y pues el encaje es tomar uh, un entero A más B por la raíz de D y enviarlo al punto aquí que va a ser, pues hay que tomar diferentes encajes. Aquí hay dos encajes reales. Entonces, uno es la identidad, ¿no? A más B por la raíz de D. Y el otro es, pues hay que mandarlo a
menos b por la raíz de d. Y pues de esta manera vamos a tener un, un retículo lambda que está pues en el plano real. Y pues ahora que pues este encaje, respecto a este encaje, si nos interesan las soluciones de esta ecuación, entonces respecto a este encaje, pues entonces las soluciones van a corresponder a los puntos del retículo lambda que están pues de hecho, ya que este encaje pues tiene esta forma, entonces al final nos van a interesar los puntos que están en la hipérbola x por y igual a 1, ¿no? Entonces, este es, eh, lo que nos interesa, ¿no? Nos gustaría encontrar aquí un punto no trivial en pues en esta hipérbola. Y pues aquí vamos a ocupar el teorema de Minkowski. Pues para el teorema de Minkowski hay que tomar un conjunto convexo simétrico en R2. Entonces este va a ser un conjunto convexo simétrico. Y pues para que funcione el teorema de Minkowski, hay que tomar X suficientemente grande. Entonces hay que tomar X hasta que el volumen de X es mayor que 4 multiplicado por el covolumen de lambda, ¿no? Pues esto siempre lo podemos hacer. Y en este caso, pues el teorema de Minkowski nos va a decir que existe un punto no nulo del retículo lambda que cabe en X, ¿no? Entonces, esta es la conclusión que nos va a dar pues, el teorema de Minkowski. Y bueno, pues esto todavía no tiene mucho que ver con la hipérbola. Y ahora, pues para encontrar puntos en la hipérbola, vamos a hacer lo siguiente. Entonces tomamos un parámetro lambda y pues algún número positivo. Y para todo lambda vamos a considerar el conjunto X lambda, y este conjunto va a ser el siguiente, que pues tomamos X y vamos a multiplicar su primera coordenada por lambda y su segunda coordenada por lambda menos 1. Entonces, y aquí pues la observación es la siguiente. Si aplicamos esta transformación a un conjunto, entonces el volumen de X lambda, pues va a ser igual que el volumen, el volumen de X, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? ¿No? Aquí yo multiplico las primeras coordenadas de los puntos que están en X por lambda y las segundas por lambda menos 1, ¿no? Esto es solamente porque es convexo Mm, y No, no, más bien, más bien si, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues si X, digamos, es este conjunto, ¿no? Pues sí, con yo un voy a, cuadrado lo veo, pues pero con los otros, la coordenada de X la voy a multiplicar por lambda, pero la coordenada Y por lambda menos 1, ¿no? Entonces, si esta transformación, pues pueden ver que, no, bueno, pues esto sí tiene que ver que X sea convexo y simétrico. Pues para esto, pues también, pues para decir que es un conjunto medible, ¿no? Pues obviamente X tiene que tener algunas buenas propiedades, ¿no? En particular, los convexos simétricos sí son medibles, ¿no? Pero pues aparte de esto, pues no, esto no tiene mucho que ver con la convexidad, ¿no? Pues esto lo pueden ver pues de diferentes formas. Pero pues el chiste es que sí, el volumen no cambia, y esto quiere decir que pues todos los X lambda van a tener la misma propiedad que
X lambda va a contener algún punto no nulo del retículo para cualquier valor de este parámetro lambda, ¿no? Y bueno, pues este es algo bastante geométrico, por esto pues yo creo que una imagen mal vale mil palabras, ¿no? Pues aquí yo hice un dibujo particular, ¿no? Entonces, primero, pues aquí, ¿cuál es este retículo en R2, ¿no? Pues el dominio fundamental va a ser este, ¿no? El dominio fundamental, pues este vector es 1, 1, y este vector es la raíz de D y la raíz de menos D, ¿no? Entonces, este es el dominio fundamental, y pues así se verán los puntos de nuestro retículo en R2. Luego lo que estoy haciendo, pues aquí yo tomé este conjunto X, que pues es suficientemente grande y contiene pues algunos puntos de pues del retículo, ¿no? Y luego pues aquí sí se ve que pues yo creo que yo tomé lambda igual a 2 y luego a 4, y aquí se ve que pues obviamente la forma de este conjunto cambia, ¿no? Pero pues siempre va a tener puntos del retículo, ¿no? Entonces, este es como una imagen que sí sugiere pues, que es cierto, ¿no? Que aplicando esa transformación a X, pues nunca vamos a perder puntos enteros de no nulos del retículo ahí adentro, ¿no? Entonces, esta es la imagen, ¿no? Que está pasando. Y bueno, entonces aquí lo que hicimos, entonces para cualquier valor de lambda, entonces hemos encontrado un punto de retículo, pues es decir, hemos encontrado algún elemento en el anillo Z con la raíz de D, ¿no? Y pues ahora, pues el chiste es el siguiente, que si tomamos entonces los puntos que están en la intersección de X con lambda, pues X ah, es un conjunto convexo simétrico, y pues podemos decir que este conjunto también es acotado, ¿no? Acotado. Y pues aquí habrá solo un número finito de puntos, ¿no? Entonces, para estos puntos, entonces la norma de estos puntos alfa va a ser acotada. Entonces, pues, ¿cuál es aquí la idea, no? Si tomamos al principio este conjunto X que es acotado, entonces, pues, habrá solo un número finito de puntos, y pues esto sí significa que estos van a tener los elementos del anillo correspondientes van a tener la norma acotada. Y luego, pues, cuando aplicamos esta transformación, pues esta transformación preserva la cota sobre la norma. Y entonces, pues esto nos va a implicar que, pues, para cualquier lambda, la norma de este cuate va a ser acotada por alguna constante que va a depender de cómo elegimos nuestro conjunto X nomás, ¿no? Y en este caso el chiste es el siguiente, que pues ya que mm, la norma está acotada, la vez pasada vimos que hay un número finito de ideales con la norma acotada, ¿no? Entonces, en particular, ¿no? Esto quiere decir que pues hay, hay un número finito de los ideales principales de esta forma, ¿no? Un número finito de los ideales, pues alfa lambda, ¿no? Entonces, aunque el parámetro lambda pues es un parámetro continuo, solamente habrá un número finito de estos alfa lambda, salvo multiplicación por una unidad, ¿no? Pues es decir, podemos concluir que habrán diferentes valores lambda y lambda prima diferentes, entonces tales que ah, alfa lambda, el ideal generado por alfa lambda es igual al ideal generado por alfa lambda prima, ¿no?
Y pues además que alfa lambda pues no coincide con más o menos alfa lambda prima, ¿no? Entonces, ya que tenemos un número infinito de estos parámetros lambda, pues siempre podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues esto significa precisamente que alfa lambda es igual a alguna unidad multiplicada por alfa lambda prima, ¿no? Y pues aquí, entonces U es una unidad, y como yo dije, pues vamos a escoger estos dos enteros de tal manera que esta unidad no sea igual a más o menos uno, ¿no? Entonces U es distinta de más o menos uno, ¿no? Y pues ahora, pues ahí, ya que es una unidad, ¿no? Pues si escribimos que U es igual a X al cuadrado más, perdón, U es igual a X más Y multiplicado por la raíz de D, ¿no? Entonces la norma de U es igual a X al cuadrado menos D multiplicado por Y al cuadrado. Y por otra parte, sabemos que cualquier unidad tiene que tener norma igual a más o menos uno, ¿no? Pues ahora si la norma aquí es igual a más uno, pues ya ganamos porque encontramos una solución no trivial de la ecuación de Pell, ¿no? Y si la norma es igual a menos uno, pues entonces esto no es un gran problema, ¿no? Entonces, si la norma de U es igual a menos uno, pues en este caso podemos tomar la norma de U al cuadrado, y la norma de U al cuadrado va a ser igual a más uno, ¿no? Pero pues en cualquier caso, entonces ganamos, ¿no? Y entonces, pues esta es la idea de cómo podemos probar que la ecuación de Pell tiene una solución no trivial ocupando la teoría de Minkowski. Este argumento pues es bastante listo. Y ahora pues un corolario. Entonces podemos decir que el grupo de unidades entonces es infinito. Pues esto es algo, yo creo que ya lo comentamos cuando estábamos hablando de la ecuación de Pell al inicio del curso, pues porque notamos, ¿no?, que si tenemos una unidad distinta de más o menos uno, pues la que acabamos de encontrar, ¿no? Distinta de más o menos uno. Entonces, en este caso, si tomamos las diferentes potencias de U, ¿no? Entonces, estas van a ser diferentes unidades, ¿no? Entonces, estas son diferentes unidades, ¿no? Pues no pueden coincidir porque estas pueden coincidir solo cuando U es una raíz de la unidad, pero pues las únicas raíces de la unidad reales son más o menos uno. Entonces, esta es la idea, ¿no? Y bueno, pues esto es más o menos todo lo que quería comentar acerca de la ecuación de Pell. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Con teoría de Minkowski se puede ver que hay una unidad no trivial que genera a las demás. Sí, sí, porque al final lo que hicimos, hemos visto como algún retículo, ¿no? Y Como es mm, discreto, ¿no? Por ser discreto va a haber algún... bueno, pues la respuesta es la siguiente, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora, pero para la situación mucho más general, ¿no? Entonces, sí, o sea, este argumento podemos, pensándolo un poquito mejor, sí se puede probar que en realidad la parte libre del grupo de unidades tiene rango uno, ¿no? Es decir, que sí hay una unidad que genera a las demás. Pero pues no lo hice aquí precisamente porque lo voy a hacer ahora mismo en un contexto más general que se aplica a los anillos de enteros de cualquier extensión de Q, ¿no? Entonces, pues sí, la respuesta es sí, y con un poco de paciencia ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero pues aquí, ahora pues vamos a probar el teorema No, nomás de... un comentario, ¿no? Ajá.
genera la mitad de las unidades, no, no, no todas. Pues sí, en el sentido de que las unidades van a Sí, ser más o menos sí. uno por U a la n, ¿no? O sea, el grupo de unidades va a tener forma, tenemos la parte de torsión, más o menos uno, ¿no? Y luego tenemos la parte, digamos, libre generada por U, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues en ese sentido, así la, la mitad, ¿no? Bueno, pues ahora lo vamos a ver entonces de manera más general qué está pasando. Entonces, teorema de unidades de Dirichlet. Teorema, tomamos una extensión finita de Q y como antes, tomamos entonces el R1, este es el número de encajes reales, y 2R2, este es el número de encajes complejos. Y entonces la afirmación es la siguiente, que uh, si tomamos el grupo de unidades del año de enteros, este va a ser isomorfo a mu k multiplicado por z a la R1 más R2 menos 1, donde este mu k, pues este es el grupo que consiste, pues este es precisamente el grupo de torsión en OK estrella, ¿no? Es el subgrupo de torsión y pues los elementos de torsión respecto al producto, pues estas son precisamente las raíces de la unidad que caben en nuestro campo de números K, ¿no? Entonces, si por esto yo los denoto por mu, pues mu es la notación común para los grupos que consisten en las raíces de la unidad, ¿no? Y pues aquí pues esto tal vez se ve un poco confuso, entonces este es un grupo libre de rango R1 más R2 menos 1, pero pues este grupo pues obviamente es respecto a la multiplicación, pero pues aquí lo escribo de manera aditiva, ¿no? Entonces, esta es la afirmación, ¿no? Que este grupo de unidades va a ser finitamente generado y pues la parte libre precisamente va a tener rango R1 más R2 menos 1, ¿no? De otra manera, esto lo podemos formular diciendo que existen unidades U1, U R1 más R2 menos 1, unidades en OK. Entonces, tales que el grupo de unidades va a ser precisamente, pues, tomamos la parte de torsión, que consiste en las raíces de unidad, y luego vamos a tener las partes libres, pues infinitas cíclicas, cada una que va a corresponder a estas unidades, ¿no? Entonces, estas van a ser generadoras pues, de la parte libre, ¿no? Y entonces, en este caso, estas unidades se llaman unidades fundamentales, ¿no? Unidades fundamentales. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos antes de probar, ¿no? Pues el ejemplo que vimos, ¿no? Al inicio del curso era el ejemplo de los campos cuadráticos, ¿no? Entonces, si tomamos Q, el campo cuadrático Q con la raíz de D, aquí, pues, el número de encajes reales y complejos, pues, depende, ¿no? De si D es positivo o negativo, ¿no? O sea, hay dos casos muy diferentes, ¿no? Entonces, si D es un número negativo, entonces en este caso R1 es igual a 0, R2 es igual a 1, ¿no? Y R1 más R2 menos 1 es igual a 0, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en este caso o K estrella es finito, ¿no? Pues va a ser nomás consistir en las raíces de la unidad, ¿no? Entonces, el grupo de unidades consiste nomás en las raíces de la unidad
Y aquí, pues esto también, de hecho, lo vimos, ¿no? Y pues las raíces de la unidad no podemos tener muchas en una extensión cuadrática, ¿no? Porque pues, el grado de esta extensión, ¿no? El grado de la enésima raíz de la unidad sobre Q, pues este es phi de n, ¿no? Entonces phi de n, pues tiene que ser menor o igual que 2 en este caso, ¿no? Y pues de aquí se ve que hay pues muy pocas opciones, ¿no? Pues hay el caso cuando pues el grupo de unidades va a ser, digamos, mu4, ¿no? Estas son las cuartas raíces de la unidad y, o sea, más o menos uno y más o menos y. Este caso va a aparecer precisamente cuando d es igual a -1, ¿no? Luego el caso cuando este grupo de unidades son las sextas raíces de la unidad, este va a aparecer cuando d es igual a -3, ¿no? Y pues en el resto de los casos, el grupo de unidades, pues nomás vamos a tener digamos, mu2, ¿no? Estas son las segundas unidades, ¿no? Que son más o menos 1, ¿no? Más o menos 1, ¿no? Si D es distinto de -1 y -3, ¿no? Pero pues esto lo vimos considerando las normas, ¿no? Si se acuerdan. Hemos visto, creo que en el primer capítulo, ¿no? Que el grupo de unidades podemos calcularlo nomás analizando la norma sobre el leño de enteros en este caso, ¿no? Entonces ahí es como no es algo nuevo, ¿no? Pero para los campos cuadráticos reales, si D es positivo, pues esto sí es mucho más interesante, ¿no? Porque en este caso R1 es igual a 2, R2 es igual a 0, y entonces R1 más R2 menos 1, pues este es 1, ¿no? Esto significa precisamente que el rango va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, esto significa que existe una unidad U, ¿no? En K, entonces tal que el grupo de unidades va a ser igual a, pues tenemos aquí pues la parte de torsión, más o menos 1, ¿no? Estas son las únicas raíces de la unidad reales, ¿no? Y luego vamos a tener la parte libre que es generada por U, ¿no? Y pues aquí un comentario que pues si U es una unidad fundamental, entonces podemos tomar pues, el inverso o cambiar el signo, ¿no? Entonces, esto también lo es, ¿no? Así que, en este caso particular de los campos cuadráticos reales, podemos entre cuatro unidades fundamentales escoger una pues de manera canónica porque pues podemos decir que normalmente se toma U mayor que 1, ¿no? Normalmente pues en el caso de los campos cuadráticos reales pues podemos elegir uno de los cuatro generadores de la parte libre, pero en la situación general, pues las unidades fundamentales no están bien definidas. En la situación general, pues no hay una manera de decir cuáles generadores nos gustaría tomar, ¿no? No hay una manera canónica. Y pues por esto, ¿no? Pues se dice que son las unidades fundamentales, pero pues en realidad pues no están definidas, ¿no? Están definidas pues solo como algunos generadores de este grupo, de las partes de la parte libre, ¿no? De este grupo finitamente generado, ¿no? Pero no hay una manera de escogerlos, ¿no? De fijarlos. Y pues este isomorfismo pues en realidad pues no va a ser canónico, ¿no? Pues este isomorfismo depende de cómo elegimos los generadores, ¿no?
pues ustedes entonces son un comentario, ¿no? Y bueno, pues estos son ejemplos de campos cuadráticos, ¿no? Entonces, y pues ahora vamos a trabajar un poquito para probar el teorema de unidades. Entonces aquí la idea es que hay que usar la teoría de Minkowski y de alguna manera hay que entonces encajar la parte libre aquí como un retículo en cierto Rn, ¿no? Entonces, pues esta parte libre, pues va a ser, la vamos a ver como un retículo de rango R1 más R2 menos 1. Entonces, este es el objetivo, ¿no? Y bueno, pues vamos a recordar un poquito lo que estábamos haciendo cuando vimos ah, la teoría de Minkowski para el anillo de enteros, ¿no? Pues ahí teníamos la aplicación phi que encajaba acá en el espacio real KR. Entonces, si mandaba alfa a diferentes encajes, diferentes encajes de alfa, ¿no? Entonces, esta era la aplicación phi. Y bueno, en este caso nos interesan más bien pues el grupo multiplicativo y entonces vamos a restringir esta aplicación y vamos a tomar entonces, pues vamos a notar por phi igual la aplicación pues, que es la restricción a los elementos no nulos de K, ¿no? Entonces, si esto va a tomar valores en KR estrella, pues si quién es este cuate, pues este cuate va a consistir, pues ahí las componentes van a ser no nulas, ¿no? Entonces, tenemos este encaje, ¿no? Pero, pues estos son grupos multiplicativos, ¿no? Y para trabajar con grupos aditivos, ¿no? Porque cuando tenemos pues esta teoría de retículos, pues ahí un retículo es un grupo aditivo, ¿no? Entonces, para trabajar con grupos aditivos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un homomorfismo que va de KR estrella a, pues, al espacio real R1 más R2. Y pues esta aplicación la vamos a notar por el logaritmo del valor absoluto. Y aquí pues la idea es la siguiente, que pues aquí las coordenadas son z tau, ¿no? Donde pues tau son diferentes encajes. Y vamos a mandar pues este vector lo vamos a mandar al vector de los logaritmos del valor absoluto pues de estos cuates, ¿no? Pues este es cómo se define, ¿no? Pero pues aquí yo puse R1 más R2, pues no es un error porque, pues aquí el chiste es el siguiente, que pues si se acuerdan de la definición de este espacio KR, pues ahí la condición era que pues Z tau conjugado, pues que este cuate tiene que ser igual a Z tau, pues conjugado aquí, ¿no? Era la condición. Y ahora pues si tomamos los valores absolutos, ¿no? Entonces el valor absoluto aquí, este es el mismo que el valor absoluto de z tau, ¿no? Entonces la idea es que pues aquí, en este espacio así tiene dimensión R1 más 2, ¿no? Pero cuando tenemos un par de encajes conjugados complejos, sigma y sigma barra, ¿no? Aquí, pues al final, la imagen va a ser la misma, ¿no? Para las coordenadas correspondientes. Entonces, precisamente por este motivo, pues vamos a quitar la mitad de los encajes complejos que, pues, de todas maneras, pues estos números van a ser iguales, ¿no? En este caso. Entonces, tenemos esta aplicación y ahora, pues, vamos a dibujar pues, un diagrama donde vamos a apuntar todas las cosas pues, relevantes para la prueba, ¿no? Tenemos entonces nuestro encaje phi,
que va de K estrella a KR estrella. Y luego tomamos la aplicación, el logaritmo, que toma valores en el espacio real R1 más R2. Y pues este cuate está encajado en Rn, ¿no? Es un subespacio naturalmente de Rn. Pues ahora tenemos para nuestro campo K, pues la norma, y pues la norma es un homomorfismo, nos da un homomorfismo multiplicativo entre K estrella y Q estrella, ¿no? Y pues aquí podemos tomar la aplicación, el homomorfismo entre el grupo multiplicativo Q estrella y el grupo aditivo de R, pues este también va a ser el logaritmo del valor absoluto, ¿no? Entonces, este es el logaritmo del valor absoluto. Y luego, pues aquí me gustaría tomar una aplicación entre R, pues este espacio vectorial y R. Entonces, vamos a bajar esto un poquito aquí, ¿no? Entonces, si este phi va a ser una aplicación lineal, entonces vamos a definir phi, pues aquí los elementos son X tau, ¿no? Indexados por diferentes encajes, y vamos a mandar este cuate, pues este va a ser casi la suma de coordenadas, solo que vamos a multiplicar por 2 las coordenadas que corresponden a los encajes complejos, ¿no? Entonces, este coeficiente n tau es igual a 1 si tau es real y 2 si tau es complejo. Si tau es complejo, ¿no? Entonces, pues aquí no es difícil, yo creo que no es difícil verificar que vamos a tener aquí pues un diagrama conmutativo, pues que este cuate va a conmutar. Y luego, pues aquí podemos tomar nomás la suma de coordenadas, pues, que toma valor en R, ¿no? Y pues y aquí, pues este va a ser conmutativo este. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar H, el núcleo de esta aplicación lineal phi, ¿no? Entonces, tenemos una aplicación lineal sobreactiva, pues entre estos dos espacios, pues y aquí está claro entonces que la codimensión, ¿no? de H en este espacio R a la R1 más R2, pues este es 1, ¿no? O sea, es decir, esto quiere decir que la dimensión real de H, que es el núcleo de phi, va a ser igual a R1 más R2 menos 1, ¿no? Pues aquí lo voy a dibujar, este de H, pues este es el núcleo de phi, ¿no? Y aquí tenemos pues el anillo del grupo de unidades adentro de K estrella, y pues aquí tiene sentido tomar la restricción de estas dos, de la composición de estos dos, al anillo de enteros, ¿no? Y pues la observación es la siguiente, que pues si tomamos un elemento del anillo de enteros, estos dos cuates van a tomar valores en H, ¿no? Pues si tomamos un entero que está en el grupo de unidades, ¿no? Esto significa que la norma de alfa es igual a más o menos 1, ¿no? Pues esto es lo mismo esto quiere decir que el producto sobre todos los encajes de tau alfa, pues este cuate es igual a más o menos 1, ¿no? Y ahora si tomamos el logaritmo, ¿no? Si tomamos el valor absoluto y el logaritmo, pues esto quiere decir que la suma de los logaritmos del valor absoluto de tau alfa, ¿no? Este es igual al pues el logaritmo de 1, que es 0, ¿no? Y ahora pues solo hay que recordar pues, que hicimos aquí, ¿no? Aquí precisamente porque estos cuates van a coincidir para los pares conjugados de encajes complejos, pues hemos
los hemos identificado y pusimos el coeficiente 2, ¿no? Pues esto significa precisamente que alfa, pues más bien que si tomamos el encaje phi, aplicamos alfa y luego tomamos esta aplicación del logaritmo del valor absoluto, pues que este cuate precisamente cabe en h, ¿no? Se ve esto, espero. Entonces, es precisamente lo que estoy diciendo, ¿no? Que la restricción de estos dos al grupo de unidades, pues precisamente va a tomar valores en H, ¿no? Entonces, y ahora pues lo que vamos a hacer, vamos a investigar bien pues qué sucede pues, con esta aplicación L, ¿no? Pues la idea es la siguiente, que L pues casi va a realizar el grupo de unidades como un retículo en H. Pues solo que hay que tener cuidado porque pues este no es un grupo libre de torsión, ¿no? O sea, habrá elementos de orden finito respecto a la multiplicación. Entonces, primero hay que ver cuál es el núcleo de L, ¿no? Entonces, ¿cuál es el núcleo de L? El núcleo de L va a consistir en los elementos en el grupo de unidades, tales que, pues, esta aplicación que hace, ¿no? Manda pues estos elementos, va a mandar a diferentes logaritmos, ¿no? Entonces, para que algo esté, pues, aquí en el núcleo, pues este cuate tiene que ser igual a 1, ¿no? ¿No? Pues el núcleo, ¿cuál es el núcleo del logaritmo real, ¿no? Pues es 1, ¿no? Entonces, el núcleo va a consistir en los elementos invertibles alfa, tales que, pues, tau alfa, pues el valor absoluto es igual a 1 para todo encaje tau de K a los complejos, ¿no? Y pues ahora el chiste es entender, pues, cómo se ven estos elementos, ¿no? Pero pues aquí un recordatorio sobre lo que hicimos al inicio de este capítulo. Pues hemos visto que phi de OK, entonces es un retículo en el espacio KR, ¿no? Entonces, si un retículo, esto es lo mismo que es un subgrupo discreto, ¿no? Subgrupo discreto. Y ahora, pues, si nos interesa esta condición que, pues, para todos los encajes, este es igual a, pues, el valor absoluto de este es igual a 1, entonces, pues, este subconjunto en KR, pues, va a ser acotado, ¿no? Entonces, hay un número finito, al número finito de elementos alfa en OK, entonces, tales que se cumple esta condición, ¿no? Pues precisamente porque esta condición pues define un conjunto acotado y un conjunto acotado no puede tener un número infinito de puntos de un retículo porque es un subgrupo discreto, ¿no? Entonces, tenemos un número finito de elementos de OK, ¿no? Y pues por lo tanto vamos a tener un número finito de elementos invertibles en OK, ¿no? En particular. Entonces, esto significa que en realidad pues el núcleo de L es un grupo finito, ¿no? Y ahora, pues, si aquí es un grupo finito, todos los elementos ahí van a ser elementos de orden finito. Entonces, esto implica entonces que los elementos, si alfa está en el núcleo, tiene orden finito respecto a la multiplicación. Esto significa entonces que alfa es una raíz de la unidad, ¿no? Digamos, está en este grupo de todas las raíces complejas de la unidad, ¿no? Pero pues ahora viceversa, ¿no? Entonces viceversa. Entonces, si tomamos alfa, que es una raíz compleja de la unidad, pues entonces, para cualquier encaje de alfa, pues estos pues van a ser, se encajan como raíces de la unidad, pues entonces pues las raíces de la unidad tienen el valor absoluto 1, ¿no? Entonces, cualquier raíz de la unidad también va a estar
también va a estar pues en el núcleo, ¿no? Entonces la conclusión, el núcleo de L es precisamente el grupo de las raíces de unidad que caben en K, ¿no? Entonces, conclusión, entonces el núcleo de L, este es el grupo pues, de los elementos de orden finito en el grupo de unidades, el grupo de torsión, y como acabamos de ver, son todas las raíces complejas de la unidad, pues que van a estar en K. Y este grupo, pues es lo que vamos a denotar por mu K. Pues entonces, esto es la parte como, digamos, más sencilla, ¿no? Entender cuál es el núcleo de L. Entonces ahora vamos a ver qué tenemos, ¿no? Entonces tenemos nuestra aplicación L, que va de OK estrella, y vamos a denotar por lambda, vamos a denotar la imagen de OK estrella respecto a este homorfismo de grupos L, ¿no? Entonces, esta aplicación por la definición, ¿no?, de lambda va a ser sobreactiva, ¿no? Este es L. Y ahora, pues aquí el núcleo de L, pues como acabamos de ver, el grupo MUK que consiste en las raíces de unidad, ¿no? Entonces, vamos a tener esta es una sucesión exacta, corta, de grupos abelianos, ¿no? Pues ahora, pues el chiste es el siguiente, pues que este lambda, pues este es un subgrupo de H, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Aquí está el diagrama, ¿no? Pues la imagen del grupo de unidades respecto a L, este es un subgrupo aditivo de H, ¿no? Y pues H es un espacio real, ¿no? Entonces, un subgrupo aditivo aquí, pues este tiene que ser libre, ¿no? Entonces lambda es un grupo libre. Y ahora pues vamos a recordar un resultado general que pues sí tenemos una sucesión exacta corta y este grupo que está aquí es un grupo libre. En este caso, pues este es ocupando una base libre de lambda, podemos encontrar una sección aquí, tal que, pues sección quiere decir que la composición pues, de esta aplicación con L es la identidad sobre lambda, ¿no? Entonces la composición de S con L, esta es la identidad sobre lambda, pues esta es una propiedad general que tenemos cuando este término en la sucesión exacta corta es un grupo libre, ¿no? Eso es lo mismo que cuando son proyectivos, que existe un homorfismo inverso. Sí. Este es, pues entonces para los que conozcan, ¿no?, el álgebra homológica, esto es equivalente a la definición de módulos proyectivos, y en este caso particular, los Z módulos proyectivos son nomás los grupos abelianos libres, ¿no? Porque todo módulo proyectivo es libre. Todo módulo libre es proyectivo, digo. Sí, todo módulo libre es proyectivo, y cuando se trata de Z módulos de grupos abelianos, pues también lo contrario es cierto, ¿no? Pero pues esto no es relevante, ¿no?, para este argumento, pero sí, o sea, todo libre va a ser proyectivo, y una de las caracterizaciones de módulos proyectivos es que aquí existe una sección, ¿no? Pero también es como un comentario tal vez no tan relevante para este argumento, pero sí, también es cierto que los Z módulos proyectivos son los mismos que los Z módulos libres. Pues en general un proyectivo no tiene que ser libre, pero para los grupos abelianos sí es casualmente esto es cierto, ¿no? Pero bueno, pues de todos modos la idea es que aquí habrá una sección, y pues los que no conozcan los módulos proyectivos, pues tal vez los estudiantes pueden ver esto como un ejercicio, ¿no? Ocupando una base de lambdas, construir una sección, ¿no? Y ahora, pues si existe una sección, pues otro ejercicio más, que habrá un isomorfismo entre entonces el término medio, pues o K estrella, y la suma directa de mu K y lambda, ¿no?
Pero esto es un resultado general, de nuevo, sobre los módulos, ¿no? Si tienen una sección en una sucesión exacta corta, entonces el término que está en el medio va a ser la suma directa de estos dos, ¿no? Pero pues estas dos cosas son, digamos, como pues esto y la implicación, pues son los ejercicios, son buenos ejercicios para los que no conozcan el álgebra homológica, ¿no? Pero pues para los que saben que es un módulo proyectivo, pues esto es algo pues, conocido y pues es algo muy general, ¿no? Pero bueno, pues la idea es entonces la siguiente, ¿no? Que hemos, de esta manera, pues probamos que el grupo de unidades va a ser pues el producto de mu k por este lambda, ¿no? Entonces, para terminar con la prueba del teorema de unidades, hay que ver que pues, este lambda es un módulo, es un grupo libre, pero falta ver que es libre de rango R1 más R2 menos 1. Y esto es lo que vamos a probar a continuación, ¿no? Pues entonces, primero vamos a ver que este lambda es un retículo en el espacio vectorial H. Entonces, y esto se hace de la siguiente manera. Pues hemos visto que retículo, pues este es lo mismo que decir que este es un subgrupo discreto, ¿no? Subgrupo discreto. Así que, pues lo que hay que hacer, hay que probar que si tomamos un subconjunto acotado en H, pues este va a contener solo un número finito de elementos de lambda, ¿no? Pues, entonces, si tomamos digamos, X en H acotado, y pues si tomamos un elemento, digamos, omega de lambda que cabe en X, ¿no? Pues ya que X es acotado, pues esto quiere decir que existe alguna cota pues, sobre las coordenadas. Y aquí, pues, si revisamos, ¿no? ¿Cuál es el encaje? Esto quiere decir que vamos a tener una cota sobre los logaritmos del valor absoluto de tau alfa para todos los encajes tau, ¿no? Entonces vamos a tener una cota, pues, ah, pues donde este alfa es una unidad, ¿no? Donde alfa es una unidad, ¿no? Entonces tenemos esta cota, pero pues si acotamos los logaritmos, pues entonces esto nos va a dar una cota también sobre pues, los valores absolutos de estos números, ¿no? Y cuando acotamos, entonces, todos estos cuates, entonces nos va a dar en particular pues una cota sobre el polinomio característico de alfa, ¿no? Respecto pues a esta extensión, ¿no? Entonces tenemos una cota sobre, digamos, los coeficientes del polinomio característico, ¿no? Que es un pues, polinomio con coeficientes enteros, ¿no? Pues y si acotamos los coeficientes, entonces esto pues, quiere decir que hay un número finito de posibilidades, ¿no? Habrá solo un número finito de alfa. Pues aquí pues ya ganamos, ¿no? Eso significa que pues que habrá solamente un número finito de unidades que respecto al encaje que consideramos, pues este encaje logarítmico, van a caber en un subconjunto acotado en este espacio H, ¿no? Entonces esto demuestra que lambda sí es un retículo, ¿no? Pero pues nuestro objetivo es ver pues, que el rango de lambda es R1 más R2 menos 1, ¿no? Ahora solamente probamos que es un retículo, esto quiere decir pues que sí es un grupo finitamente generado, ¿no? Y todavía no sabemos si su rango es exactamente ese o pues puede ser menor, de hecho, ¿no? Entonces, ahora pues tenemos que ver que el rango de lambda, este es el R1 más R2 menos 1, y pues esta era la dimensión del espacio H, ¿no? Entonces, es decir,
Ahora hay que probar que lambda no es solamente un retículo, sino es un retículo de rango completo, ¿no? Entonces, que lambda es un retículo de rango completo. Vamos a recordar que pues, al inicio, cuando definimos los retículos, vimos que de rango completo, pues esto es equivalente a decir lo siguiente, que existe algún subconjunto, digamos, Y en H acotado, tal que podemos cubrir H trasladando este conjunto acotado por diferentes elementos del retículo. Entonces, esto es equivalente a decir que es un retículo de rango completo, ¿no? Pues aquí, pues esta es la idea, ¿no? Hay que encontrar un subconjunto acotado con esta propiedad, ¿no? Y ahí, pues vamos a ganar, ¿no? Y pues aquí el argumento es un poquito complicado porque para encontrar este conjunto acotado sí vamos a ocupar la teoría de Minkowski. Entonces vamos a empezar por definir algún subconjunto convexo simétrico. Entonces tomamos, digamos, xt, donde t es un parámetro. Vamos a definir un conjunto que va a consistir en los elementos del espacio KR, pues donde pues estas coordenadas x tau están acotadas por este parámetro t para todo encaje tau. Y pues ahora, si se acuerdan pues de lo que hicimos hace tiempo con los subconjuntos convexos ahí en KR, ¿no? Entonces, ahí vimos que, pues, cómo definir la estructura euclidiana aquí y, pues, y cómo se calculan los volúmenes. Entonces, el volumen al final, pues, el volumen de xt respecto a la estructura, a la medida, pues, que vamos a tener ahí, pues, este es, calculando unas integrales, no es difícil ver que esto va a ser 2 a la R1 multiplicado por 2pi a la R2 multiplicado por t a la n. Entonces, pues de aquí se ve que, pues, que el volumen crece con n, ¿no? Entonces vamos a tomar t suficientemente grande, de tal manera que el volumen de xt sea mayor que 2 a la n multiplicado por la raíz cuadrada del discriminante de k, ¿no? Y pues aquí vamos a recordar que pues quién es este cuate, ¿no? Este era el covolumen del retículo phi o k, ¿no? Encajado en KR, ¿no? Entonces, y pues tomamos este x t suficientemente grande para que se aplique el teorema de Minkowski, ¿no? Pero pues bueno, ahora también podemos considerar otro conjunto, digamos S, y este conjunto va a consistir en los x tau, elementos en este caso de KR estrella, tales que el valor absoluto del producto de estos x tau es igual a 1, ¿no? Pues este es un subconjunto de KR estrella, ¿no? Y pues aquí el chiste es el siguiente. Para cualquier S elemento en este conjunto, podemos entonces transformar nuestro conjunto xt multiplicando cada coordenada por coordenada con este vector S, ¿no? Entonces, y esta transformación, gracias a esta hipótesis, va a preservar el volumen, ¿no? Bueno, pues esto a lo mejor se ve demasiado complicado, pero pues es por esto que yo empecé por el argumento con la ecuación de Pell. Pues ahí vamos a recordar que fijamos un conjunto X y lo estábamos transformando, multiplicando por lambda
lambda menos 1, ¿no? Y aquí, pues lo que estamos haciendo es lo mismo, ¿no? Estábamos tomando estos números x tau, pues de tal manera que el producto sea igual a 1, y entonces aplicando estas transformaciones, multiplicando un conjunto por un elemento de aquí, pues esto no va a afectar el volumen, ¿no? Pues después tal vez pueden revisar el argumento que vimos al principio, pues para ver que es un caso particular, pues de esto, ¿no? Y bueno, pues ahora esta transformación no cambia en volumen, podemos aplicar el el teorema de Minkowski. Entonces esto nos va a decir que para cualquier S elemento de este conjunto, entonces vamos a tener un elemento, digamos, alfa S en OK, tal que phi de alfa S es un elemento de S por xt. Esto lo podemos reescribir diciendo que S es un elemento de phi alfa S menos 1 multiplicado por xt. Podemos tomar, pues ya que para cualquier S va a caber aquí en este conjunto, podemos decir que este conjunto de S es la unión sobre todos los pues, elementos aquí de phi alfa S menos 1 por xt. Y aquí, pues, si vamos a ver si phi alfa S es un elemento de SXT, esto implica que la norma de alfa S, que este es el producto, pues el valor absoluto de la norma, que es el producto de tau alfa S, pues por la definición, ¿no?, de este X tau, pues este cuate va a ser menor que T a la N. Pues es decir que todos estos alfa S tienen norma acotada, ¿no? Entonces los alfa S tienen norma acotada, y esto entonces implica que hay solo un número finito, hay un número finito de ideales alfa S, ¿no?, en OK. Y ahora entonces, esto significa que un número finito de los alfa S considerados salvo multiplicación por las unidades, ¿no? Entonces, podemos reescribir entonces lo que teníamos arriba. Podemos decir que S va a ser igual a la unión sobre S que caben en algún conjunto finito, ¿no?, donde este S sub 0, este es un subconjunto finito, ¿no? Subconjunto finito de phi alfa S menos 1 multiplicado por xt, y pues hay que considerar pues que todo es salvo unidades, ¿no? Pues hay que multiplicar por phi o k estrella. Esta es la idea. Y ahora pues vamos a tomar el logaritmo del valor absoluto, y pues la observación pues es la siguiente, que pues aquí pues este S lo definimos de esta manera, y si aquí tomamos los logaritmos, pues nos va a salir la condición de que la suma de los logaritmos de los valores absolutos de cada coordenada es igual a 0, pues es decir, pues que este cuate es precisamente el espacio H. Entonces, aplicando los logaritmos, pues, ¿no?, ¿qué vamos a tener aquí, no? Vamos a tener aquí H, va a ser igual a una unión finita, ¿no? Una unión finita de, pues aquí vamos a tener entonces pues estos elementos, ¿no? Digamos, pues el logaritmo
del valor absoluto de phi alfa S menos 1, ¿no? Multiplicado por este cuate, pero pues, perdón, más bien la suma, ¿no? Porque tenemos los logaritmos, más este conjunto, ¿no? Que es precisamente, pues, lambda, si tomamos el logaritmo, ¿no? Más, pues, algún conjunto, pues, va a ser el logaritmo de xt, ¿no? Pero, pues, aquí esta unión es, ah, pues es finita, ¿no? Entonces, esto quiere decir que va a ser la unión sobre todos los elementos del retículo, ¿no? Sobre todos los elementos del retículo, pues, algunas transacciones de un conjunto Y, pues que va a salir, pues, de estos dos, ¿no? Vamos a obtener un conjunto acotado y pues ir trasladándolo por diferentes elementos del retículo, vamos a cubrir todo el espacio H. Entonces, sí, esta es la idea, ¿no? Esta es la idea, y entonces de aquí, entonces se sigue que el rango de lambda es igual a R1 más R2 menos 1. Bueno, entonces esta es la prueba más o menos, ¿no? ¿Tienen algún comentario? O, pues, quién sobrevivió hasta este punto de nuestra prueba? Eh, pues, pues muertos no estamos, por eso espero, ¿no? Pero bueno, pues, este es un poco complicado, sí. Es un poco complicado porque pues aquí hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Pero pues luego lo pueden pensar, y pues yo creo que lo mejor es compararlo con la prueba que yo di para ecuación de Pell. Y ahí van a ver que este es el mismo argumento, pero pues mucho formulado de manera mucho más general, ¿no? Porque tenemos una situación más general. Toca verificar varios detalles para convencerse uno. Sí, difícil nada más tuvo el último pedazo, ya para demostrar que el rango de lambda es igual a la dimensión de H. Lo anterior no estaba Sí, difícil. sí. Pero pues esto es algo muy común, es una situación muy común. En muchas situaciones, en la aritmética, en geometría algebraica, en álgebra, siempre tenemos como algún invariante, y pues si para este invariante pues queremos probar que este es un grupo abeliano finitamente generado. Y pues normalmente siempre es fácil, relativamente fácil, ¿no? Probar que es finitamente generado, pero calcular cuál es precisamente su rango y cuál es su parte de torsión, esto pues siempre crea más problemas, ¿no? Pues es normal que no batallamos tanto con probar la generación finita, pero pues porque la generación finita sale de hecho nomás que es un ridículo, ¿no? Pero ver cuál es el rango preciso, pues esto sí es mucho más complicado. Tal vez un ejemplo, pues tenemos 5 minutos y yo nomás voy a dar un ejemplo que no sean campos cuadráticos, ¿no? Ejemplo. Tomamos el campo cicotómico, digamos QZP. Y en este caso, pues, ¿cómo calcular el grupo de unidades, ¿no? ¿Cuál es el rango, no? El rango tiene que ser R1 más R2 menos 1. Esos son los encajes reales y complejos de este campo. Un encaje tiene que encajar la raíz de la unidad, pero pues encajar una raíz de la unidad ZP en los reales es un poco complicado, ¿no? O sea, la raíz de la unidad, pues su imagen respecto al encaje, tiene que ser también una raíz pésima de la unidad, ¿no? Pues digamos que P es un primo impar, ¿no? Primo impar. Pues los reales no habrá. Y los complejos, pues entonces sabemos que R1 más 2R2 es el grado de la extensión, ¿no? Y el grado de la extensión es P menos 1, ¿no? Entonces R2 es P menos 1 entre 2 más bien, ¿no? En este caso, pues sabemos entonces cuál es el rango del grupo de unidades, ¿no? Este tiene que ser igual pues, P menos 1 entre 2 menos 1, ¿no? Este es el rango. Pues ahora, pues, una cosa chistosa, que tomamos entonces este K, que es
que es ZP, ¿no? Y aquí lo que podemos hacer, pues tomamos, aquí tenemos la conjugación compleja, ¿no? Entonces, conjugación compleja. Y pues ocupando la teoría de Galois, podemos tomar el subcampo fijo por la conjugación compleja. Entonces, este va a ser un campo real, ¿no? Entonces vamos a tener un campo aquí, pues que en este caso, pues sí, va a tener puros encajes reales, porque pues va a consistir en los elementos fijos por la conjugación compleja, ¿no? Entonces aquí, pues el grado por la teoría de Galois, ¿no? La conjugación compleja, pues tiene orden 2, entonces vamos a tener aquí un subcampo, pues que normalmente se denota por K más, ¿no? Pero pues se ve que este campo, se puede ver que este va a ser generado por ZP más ZP menos 1, ¿no? Y aquí, pues el grado de esta extensión es 2, entonces el grado aquí es P menos 1 entre 2, ¿no? Entonces, para este campo, que es un campo totalmente real, ¿no? Vamos a tener R1 igual a P menos 1 entre 2 y R2 es igual a 0, ¿no? Entonces, esto significa que cosa, que pues el anillo de enteros de O, de este campo más pequeño, campo real, va a estar contenido en el anillo de enteros de OK, pues vamos a tener una inclusión de los grupos de unidades, ¿no? Pero los rangos son iguales. Los rangos van a ser iguales a P-1 entre 2 menos 1, ¿no? En ambos casos. Esto significa que pues, el orden de OK, pues del anillo del grupo de unidades del subcampo pues, perdón, pues, que el índice va a ser finito, ¿no? Entonces, y pueden ver, entonces, digamos, un ejercicio, o también pueden ver en mis apuntes que este índice va a ser igual precisamente a P, y que si queremos ver cuáles son las unidades en este anillo ZP, entonces estos van a ser, todos van a ser de la siguiente forma. Entonces vamos a tomar las unidades en este coate, ¿no? Entonces vamos a tomar unas unidades aquí, y pues hay que multiplicar nomás multiplicarlas por, pues, ¿de dónde va a salir este índice P? Va a salir, pues, de que hay que multiplicar por alguna potencia de ZP, ¿no? Entonces vamos a tener esto para, pues, alfa entre 0 y P menos 1. Entonces esta es la relación. Entonces, si quieren verlo de manera concreta, pues si P es igual a 5, entonces tomamos K igual a QZ5, y este campo K más va a ser un subcampo, entonces va a ser de hecho el subcampo Q con la raíz de 5. Entonces esto va a ser el subcampo fijo por la conjugación. Entonces aquí vamos a ser 2 y 2. Aquí el anillo de enteros va a ser Z1 más la raíz de 5 entre 2. Aquí, pues este es el anillo de enteros es Z5. Y ahora, pues, de esta descripción, entonces, si primero podemos tomar una unidad fundamental aquí, y pues de esto hablamos un poquito cuando estábamos, pues, en el primer capítulo todavía, ¿no? Entonces, unidad fundamental en Z1 más la raíz de 5 entre 2, pues esto va a ser 1 más la raíz de 5 entre 2. Esto va a ser la unidad fundamental. Y si queremos podemos reescribirlo de otra manera, pues que en realidad podemos calcular que este es Z5 al cuadrado más Z5 al cubo. Entonces esto significa que si tomamos el anillo de enteros del campo psicotómico Z5, ¿no? Y tomamos las unidades, pues estos van a ser de la forma Z5 alguna potencia A, ¿no? Digamos con algún signo más o menos, ¿no? Multiplicada por alguna potencia de esta unidad fundamental, ¿no?
digamos, n, donde n es entero, ¿no? Y bueno, pues ahora podemos también multiplicar este cuate por, ¿qué cosa? Por z al cubo, y pues tal vez se verá mejor escribirlo como, pues aquí multiplicando el cubo vamos a z por z al cubo vamos a tener 1 más z5, ¿no? Entonces la parte libre va a ser esta, y la parte de torsión van a ser, pues, las raíces quintas de la unidad, pues con algún signo más o menos, ¿no? Entonces esto va a ser mu 10, las raíces décimas de la unidad, ¿no? Entonces, pues, esta es una descripción que hemos obtenido ocupando una, una unidad fundamental para el subcampo cuadrático. Entonces, y luego pueden ver algunos, pues buscar, creo que en el libro de Washington sobre los campos dicotómicos, ahí hay una explicación de cómo se ve el anillo, pues cómo se ve el grupo de unidades en general para los campos dicotómicos, ¿no? Entonces, aquí es este ZN estrella, ¿no? Entonces, esto es una explicación más o menos de cómo verlo para el caso cuando n es un número primo, ¿no? Ahí es un poquito más sencillo. No, bueno, pues si no, yo creo que pueden checar con más calma la prueba de hoy. Yo les voy a mandar un correo con los apuntes, y ahí pueden ver con más calma los detalles y cómo funciona todo esto. Pues que tengan un buen fin de semana, y pues que disfruten eh, pues del día libre que vamos a tener. Bueno, pues es todo. Entonces, gracias por conectarse. Gracias por la clase, hasta luego. Gracias por conectarse, y pues hasta luego, hasta el miércoles, ¿no? Que no se les olvide que el lunes no tenemos clase.